Muy buenas noches, estimados colegas, sean todos bienvenidos a este segundo podcast sobre un tema que nos atañe a muchos de nosotros y más que nada acá en América Latina, diría yo que con más impacto es el tema del deterioro de los activos. Obviamente el tema del deterioro tenemos que verlo con varias normas, ¿no? Pero ahora vamos a mirar desde el punto de vista de la NIC 36 respecto de los activos no financieros, ¿no? Y como siempre, nuestro compromiso es presentar una o dos laminitas, conversar unos 5 minutitos, ¿verdad? De mi parte, y de ahí comenzamos a conversar entre nosotros, ¿no? Voy a compartir la lámina, me avisan si por favor se está viendo la laminita, eh, me confirman por favor. Ahí se está viendo, Muy bien, Eliezer, perfecto. muy bien. Entonces yo traigo una serie de cuestionamientos respecto de la NIC 36, que ya nosotros sabemos que tenemos que evaluar de manera periódica o cuando hay ciertos indicios de que nuestro activo no va a ser recuperado en el futuro. Y ese valor de recuperación pues está dado por el valor razonable, que es un valor de mercado, y un valor de uso, que es un valor interior, ¿verdad? Es propio, como se dice de la compañía, de la entidad. Pero este tema no necesariamente, como dice la norma, no necesariamente debe coincidir con los participantes del mercado, pero sí hay que considerar ese mercado, porque tanto el valor razonable cuanto el valor en uso, pues va a depender de un mercado. Y adicionalmente, yo creo que también tendríamos que mirar la economía del país, el riesgo del país, porque no es lo mismo calcular un deterioro posiblemente en una economía desarrollada que en una economía como la nuestra, y además de su tamaño que es tan pequeño, ¿no? Y algo que nos agobia en este sector de la geografía son los indicadores de corrupción que son extremadamente altos comparados con los que ocurren en otras partes del planeta, ¿no? También otro cuestionamiento que tengo sobre el tema es de que existe mucha subjetividad, y al existir esa subjetividad en el flujo de caja y en la tasa de descuento, es posible que a lo mejor no se cumpla con esas dos características fundamentales de la contabilidad, de la información financiera, que es la relevancia y la imagen fiel. Entonces es posible que por ahí alguien pueda estimar para el valor de uso alguna demanda en el mercado del producto, podrá manipular a lo mejor sus costos, y eso pues conllevaría a evaluaciones equivocadas, ¿no? Y de igual manera la tasa de descuento. Hay una infinidad de modelos para poder determinar una tasa de descuento. Uno de los más usados por ahí es el costo del capital, el WAC, el costo promedio ponderado, y dentro de ese costo promedio ponderado, el costo del patrimonio determinado a través de lo que usualmente utilizan el modelo de valoración de precios de activos de capital, el CAPM, ¿no? En donde se incluye una beta, ¿verdad? Y esa beta muchas personas la toman tal cual como Ansel Damodaran en Estados Unidos publica en su página, en su blog, y lo toman y con eso pues determinan una tasa de costo de capital, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que afinar, y no creo que con esos cálculos que esa beta obedece a una economía distinta pueda ser relevante para nuestra aplicación, ¿no es verdad? Bueno, el tema del valor razonable, de igual manera, y por aquí tenemos una serie de problemas de que muchos activos o unidades generadoras de efectivo probablemente no tengan un mercado activo, en donde probablemente por ahí venga un perito evaluador y se le ocurra poner alguna cifra, ¿verdad?, a ese activo o a esa unidad generadora de efectivo. Así como también dentro de la determinación de la unidad generadora de efectivo, posiblemente en empresas tremendamente diversificadas, a lo mejor va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Determinar esa valoración y por consiguiente el deterioro que se haya dado, ¿no? Entonces, por ahí tenemos
algunos problemitas derivados de la aplicación del modelo, ¿verdad? Y bueno, vamos a referirnos también a estos otros puntitos. También hay otro cuestionamiento de que la norma nos habla de ciertos indicios, de cierta información acerca de los indicios de deterioro, ¿verdad? Información interna e información externa. Pero tales indicadores, muchas veces, o tal información es en un punto en el tiempo. Y a veces uno dice, bueno, como la economía está mala, el Producto Interno Bruto ha caído, sí, pero es en ese momento en que estamos haciendo la evaluación. Y probablemente a lo mejor no miramos los ciclos económicos que siempre se van a dar, ¿verdad? De crecimiento, etcétera, sino que tratamos muchas veces de ver únicamente en ese punto en el tiempo. Entonces yo creo que debería ser más flexible el análisis, ¿verdad? Llevado hacia adelante, ¿verdad? Una especie como de swing análisis, ¿verdad? Para poder evaluar y decir, bueno, realmente aquí existe pues un deterioro, ¿no? También otro problema que yo veo, otro cuestionamiento, es el tema de la plusvalía. Y ese tema de la plusvalía, como otrora, pues hace muchos años, se permitía una amortización. Pues hoy en día lo que tenemos que hacer es evaluar ese deterioro y probablemente evaluar ese deterioro de la plusvalía, en mi opinión, creo que resultará tremendamente oneroso, pues, de contratar especialistas para poder valorar a lo mejor ese tema, ¿no? Y lo mismo las marcas, en donde no hay un mercado activo, podría conllevar a evaluaciones probablemente equivocadas, ¿no? Entonces, sí tengo yo estos cuestionamientos y además, dentro de esos indicios de deterioro, la contabilidad del impacto que estamos conversando hace unos minutos, cómo evaluarlo y realmente si eso es un tema relevante para la información que tenemos que proveer a los usuarios. El tema es la medición. ¿Cómo vamos a medir los impactos de aquí hacia afuera, de la empresa hacia afuera? Entonces, esas son las cosas que tengo en el camino y con esto pues dejo abierta la conversación para poder discernir sobre este temita, ¿no? Muy bien, doctor Eliezer. Yo no sé si Andrés entendió la presentación o volvemos a decirle que le repita. Eh, Estuvo un poco confusa, vidriosa. No, muy bien, Elías, muy bien, y crea una serie de preguntas disparadoras para todos los colegas. Eh, Personalmente, si, bueno, si, no sé si quieres hablar tú, Samuel, o me das la introducción y comento algunas cosas y después La hablo. palabra es suya porque la autoridad es usted, Andrés. No, viéndolo un poco desde adentro de lo que hemos transitado por los grupos económicos, hablando de estas problemáticas, sobre todo en países de Latinoamérica que tienen este problema de, ya sea por factores de mercado, por factores ambientales o por factores económicos que afectan la propiedad, planta y equipo a nivel individual o el goodwill que pueden tener contabilizado o la unidad generadora de efectivos. Representa un verdadero desafío para la provisión contable esto en cada cierre anual. Eh, lo que sí por experiencia propia, y no nos vamos a arreglar solo en este tema, se necesita un trabajo interdisciplinario, hacia adentro de las áreas de la compañía como también hacia afuera. Eh, ¿Por qué? Porque esto necesita, como recién comentaba Eliezer, armar ciertos modelos futuros, modelos prospectivos, con intervención de varias áreas, ya sea producción, marketing, comercialización, eh, control de gestión, contabilidad y por supuesto finanzas, que es un área importante en este esquema de flujo descontado. Hay que armar, está muy ligado a cualquier impairment de activo fijo, los futuros presupuestos de venta, futuros presupuestos de producción. Y como dijo Elías, hacer varias variables de aspectos financieros dependiendo de la coyuntura económica del país donde hagamos el test de deterioro. Acá me refiero a la unidad de medida, las tasas de descuento, pueden ser la inflación, la devaluación que nos pega bastante en algunos países latinoamericanos.
Eso es una arista que veo del tema. Eh, y para complementar, me parece que este tema, el deterioro de activos no financieros, ligado un poco al podcast de la semana pasada, eh, es una de las NIC o de los temas que son más estratégicos en este proceso de conexión entre la información de estados financieros y las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista del área de contabilidad como desde el punto de vista del área de la información de reporte de sostenibilidad. Eh, ya que no solamente puede afectar a temas de reconocimiento, de medición en la contabilidad financiera y de otras revelaciones, sino también algunos efectos financieros, ya sea en el año corriente que estemos reportando o potenciales y futuros, que tienen que estar revelados o exteriorizados en los reportes de sostenibilidad y que eso dialoguen con los estados financieros. Haya o no contabilizado la empresa un test de un impairment, porque puede haber hecho un test de impairment, puede haber llegado a la conclusión de que no se necesite hacer una pérdida en los estados financieros principales, pero tiene que hacer determinadas revelaciones sobre supuestos claves o estimaciones que tienen que estar en el reporte de sostenibilidad. Y ambos tienen que dialogar. Y, y tampoco hay que olvidar que detrás de algún test de impairment, porque la compañía necesite, por ejemplo, desactivar una línea de producción, para esto puede estar también ligado a una oportunidad a mediano plazo, una oportunidad a corto plazo, por determinados cambios que pueden tener esa planta que ya haya desactivado, por ejemplo, por cambios en mix de producción o cambio de productos, que en definitiva esto genere un efecto en el modelo de negocio y la resiliencia que puede tener el ente y que no puede afectar su principio de presa en marcha, sino cambiar su resiliencia ante las nuevas condiciones económicas, pasar de una situación de un test de impairment y de un impairment contabilizado, desactivación de planta, a una oportunidad comercial o una oportunidad de negocio. Estos son esos dos aspectos que quería comentar. Uno, que no es un tema menor, es un trabajo interdisciplinario ligado a varias áreas de la compañía. Y sí, esta NIC que comentó Eliezer es una NIC muy estratégica desde el punto de vista de sostenibilidad y seguramente también, como bueno, comentaba Samuel en otras publicaciones, va a tener que tener algún refresh o alguna actualización por parte de los reguladores para poder alinearla con las nuevas normas o las revelaciones financieras de sostenibilidad. Esto es lo que quería comentar y bueno, y le doy la palabra a los colegas. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Muy bien. Yo veo, pues, pero es una percepción muy personal. Yo creo que ustedes no están de acuerdo conmigo. La, el tema del deterioro del valor de los activos es un tema que le gusta mucho a los contadores y a los administradores porque en el fondo se presta para hablar, para hacer trampitas, ¿sí? Y a mí me preocupa ese tipo de cosas porque, no sé, ¿sí? Esto, uy, se me fue la... Sí, le escuchamos, Samuel, no se preocupe. Bueno, porque yo me quedo aquí, allá. Esto se presta para hacer trampas y como los deterioros se pueden reversar, entonces, y eso impacta de alguna manera las ganancias, pues entonces es el tema de subjetividad que mencionaba Eliezer, ¿sí? Pero aquí el problema es que a veces los contadores no distinguen entre lo que es el deterioro de los activos individuales y el deterioro de las unidades generadoras de efectivo. Eh, el tema de la unidad generadora de efectivo es interesante porque agrupa una cantidad de activos y condiciona el tema a
la generación de efectivo, ¿sí? El otro error que comúnmente cometen los contadores es, como se refirió Eliezer, a contratar expertos en valuaciones que son muy interesantes, pero que no necesariamente hacen las cosas como se tienen que hacer, porque aplican los criterios de propiedad, planta y equipo, evaluación de propiedad, planta y equipo a una cantidad de activos que no necesariamente son propiedad, planta y equipo, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, la NIC 36, ha sido una NIC dura porque diferencia entre el valor en uso y el valor razonable. Y esta es un estándar que exige el valor en uso, que en términos normales es un sistema de medición que es extraño a los contadores. Los contadores siempre se han agarrado al tema del costo y a veces se han obligado al tema del valor razonable, pero se sorprenden con el tema del valor en uso y por eso tienen que acudir a otro tipo de expertos financieros, ¿sí? Eso es como lo que yo veo. No sé ustedes qué dicen de estas cosas. Yo creo, con lo que comentaba Andrés hace un momento, que esa NIC debe ser revisada, eh, por ejemplo, en el tema de la plusvalía. Y siempre me pregunto, ¿por qué no volver a la amortización, que de alguna manera eso atenuaría hacer las pruebas de deterioro para esa plusvalía que es bastante complicado, en mi opinión, bastante difícil de poder determinar? Y de esa manera se podría suavizar el tema. Por otro lado, también no hay directrices claras con respecto a la tasa de descuento. Una de las dudas que yo siempre he tenido, y es que se refiere la norma a la tasa del activo específico. Entonces, ¿cómo yo determino si estoy evaluando eh, una propiedad, planta y equipo, sea esto un activo individual o una unidad generadora de efectivo? ¿Qué tasa le aplico? ¿Qué nivel de riesgo le aplico a esa máquina? Cuando realmente eso está en función de un mercado, de una demanda y en función de muchos otros factores. Entonces yo creo que deben existir más directrices respecto de este tema de la tasa de descuento, porque hoy en día normalmente las personas en general en las empresas he visto que aplican el costo promedio ponderado, ¿verdad?, del capital, pero sobre una estructura financiera pasada, es decir, sobre los pasivos anteriores, sobre el patrimonio anterior y no sobre a lo mejor una estructura financiera proyectada, que es lo que realmente va a venir, ¿verdad? Porque esos nuevos flujos van a ir a alterar la estructura de deuda, la estructura de patrimonio. Entonces, muchas veces la costumbre, la fuerza de la costumbre hace que dicen, bueno, tomo mi balance, este es el pasivo financiero que tengo, este es mi costo, este es el rendimiento de los inversionistas y calculan un promedio sobre una tasa histórica. Entonces yo creo que debería existir una mayor, como se dice, directrices respecto de la tasa a utilizar, ¿no? Y sí, efectivamente, como dice Samuel, esto es un tema que muchísimos de los contadores no lo manejan. Construir el mismo flujo de caja es un problema para ellos. Ellos piensan que el flujo de caja es el mismo que nosotros presentamos cuando preparamos un proyecto de inversión y es diferente. O cuando preparamos el estado de flujo de efectivo bajo la NIC 7 y es completamente distinto, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay muchos elementos que no se consideran pues para la construcción de este flujo de caja, ¿no? Entonces yo sí creo que el IASB, no sé del conocimiento que pudiera ayudarnos Andrés, Samuel, Eugenio, si está considerando revisar profundamente esa norma. No, yo creo que orientación hay suficiente sobre el valor en uso, ¿sí? Usted, por ejemplo, en la presentación inicial decía que el mercado acá no es el referente, ¿sí? Porque el referente es cuando se trata
de valor razonable, ¿sí? Entonces, el tema del valor en uso es cuál es el efectivo que se está generando para un uso específico que se le está dando a una maquinaria o a una entidad, a una unidad generadora de efectivo. Y por eso sale un tema distinto que no es la depreciación, ¿sí? Porque si fuera el tema normal, entonces el tema a considerar sería la depreciación. Entonces, aquí el problema es cuando hay una variación notable en el uso. Por ejemplo, porque hubo un terremoto y destruyó la planta, entonces ya ahí sí ya ese conjunto, esa unidad generadora de efectivo se dañó. Ajá. La otra orientación que existe, ¿sí? Es que cuando se habla de plusvalía, la plusvalía nunca es independiente, ¿sí? Si fuera independiente, tendría sentido hablar de la amortización de la plusvalía, pero como no es independiente, se valora, se considera dentro de la combinación de negocios o dentro de la unidad generadora de efectivo, ¿sí? No se considera, por ejemplo, la plusvalía de una casa, de un edificio, de un carro, ¿sí? Porque ese no es el tema, ¿entendido? En ese sentido, la respuesta de IASBI ha sido orientación ahí suficiente. Lo que pasa es que, por ejemplo, los contadores siempre se quejan de que la orientación sobre el valor en uso está al final de la NIC 36 y no les gusta leerla mucho porque es un tema financiero diferente al tema financiero que estamos acostumbrados con la depreciación. Esa sería como la manera que yo interpreto este tema. Ajá. Por No te eso, por escuchamos, Andrés. ejemplo, en temas de sostenibilidad, para medir el impacto del medio ambiente en la empresa, el tema del deterioro de los valor de los activos es un tema importante para los temas de sostenibilidad. No para la medición del impacto de la entidad en el medio ambiente, la próxima vez hablamos de eso, sino para mirar el impacto de la sostenibilidad en la entidad. No te escuchamos, Andrés. Por favor, activa el micrófono. Un trabajo hacia adentro recomendable para las compañías para que este trabajo sea de mayor calidad cuando van a analizar un test de impairment. Al momento de tomar o de hacer una transición, una convergencia con las NIF plenas, hacer una muy buena componentización de sus bienes de uso, ya sea asignar específicamente las unidades generadoras de efectivo, para después cuando se analice ese potencial test de impairment pueda alocarse específicamente aquellas unidades de negocio, unidades generadoras de efectivo que realmente están teniendo un problema de deterioro, ¿no? O sea, la componentización, no sé si está en casi todas las compañías tomada con cierta firmeza, pero es un tema importante que puede causar facilidad o problemas al momento de hacer un futuro test de impairment, ¿no? Y respecto a lo que comentaba de la relación con con la sostenibilidad y que también comentó Samuel recién, eh, hay unos webinars que publicó el IASB al respecto con ejemplos concretos muy fáciles de interpretar por los contadores de distintos tipos de test de deterioro y cuál es la revelación que tienen que hacer en las compañías tanto desde el punto de vista de contabilidad como de sostenibilidad, pero siempre hablando del impacto hacia la compañía, desde adentro hacia afuera, o de las revelaciones financieras que tienen que hacer. Ahora, profesor Samuel, usted comenta de que, bueno, de que esa plusvalía nosotros tenemos que asignar
a las unidades generadoras de efectivo. Entonces, por ahí yo también veo una subjetividad de poner a la unidad generadora más, a otra unidad generadora menos, y por ahí podría tomar yo un arbitrio de una proyección de ingresos, a lo mejor de una proyección de recursos, y digo, bueno, yo en este momento lo que podría hacer es amortizar esa parte que yo he asignado a esa unidad generadora de efectivo, más No, allá de no, que haya no, sido subjetivo o no. Digo, no, no no, 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 ando en no. contra de Es lo que que, usted dice, mi querido Samuel, porque yo no, digo para facilitar las cosas. no. Es que yo creo que nosotros, los contadores, estamos mal acostumbrados a entender qué es un activo. Y nosotros pensamos únicamente que un activo es un carro, un edificio, una máquina, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos únicamente en esos términos, no entendemos la unidad generadora de efectivo. Por ejemplo, una unidad generadora de efectivo es, por ejemplo, una refinería, ¿sí? Para entender todos los componentes que constituyen una refinería y, por ejemplo, cuando hay un incendio y destruye la refinería o la daña de tal manera que la vuelve inservible, ¿sí? Distinto a cuando nosotros vamos a evaluar un carro que se estrelló, ¿sí? Otro ejemplo de unidad generadora de efectivo es, por ejemplo, un barco de contenedores que va lleno de contenedores, esto, y hay un problema meteorológico y el barco se volteó y las olas lo dañaron y el cargamento se perdió. Entonces, nosotros necesitamos entender ese tipo de unidades de efectivo. Por ejemplo, una hidroeléctrica, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, un avión 787, ¿sí? Que donde se daña una cosa de esas es el tema del uso de ese avión, no es solo cuánto vale reemplazar ese avión, sino las rutas que se dejan de atender, los salarios que se dejan de pagar, las indemnizaciones que hay que pagar por efecto de que un avión de estos se dañó. Entonces, si nosotros entendemos ese tipo de unidades generadoras de efectivo, a nosotros sí nos cabe, porque lo que usted decía al principio es cierto. Eso no tiene medición de valor razonable, porque usted como se mete allá en alta mar a recoger los contenedores, ¿sí? O usted cómo se pone a mirar el valor de mercado de un 787 estrellado, ¿sí? O cómo se pone a mirar el valor de mercado de una refinería que se incendió. Entonces, ese tipo de ejemplos nos ayudan, pienso yo, no sé si estoy equivocado, porque si seguimos pensando en los temas así pequeños, de que es una máquina de coser, y pues sí, ese es un activo, pero es un activo individual el que se está dañando. Entonces, eso es lo que yo menciono, la diferencia entre lo que es el deterioro de un activo y lo que es el deterioro de una unidad generadora de efectivo. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra cosita que quisieran agregar? Ya estamos completando el tiempo previsto. ¿Hay algún otro comentario? Anunciándoles que para la próxima... adelante, Eugenio. Sí, muy buenas noches con todos. En realidad ese tema es un poquito especial. Tomemos en cuenta de que algunos de los casos grandes de corrupción que se dieron en el pasado, que llevaron a la ley Sarbanes-Barnes, es el asunto justamente del inadecuado uso y la valoración de los activos, en donde se jugó mucho con este asunto del deterioro, cosas que estaban deterioradas, no las deterioraron, o el deterioro era muy ínfimo con relación a la verdad, y también la sobrevaloración. Entonces yo sí creo que, y acojo lo que decía el colega en cuanto que se debería buscar o recomendar, buscar el canal adecuado para ver si IASB o la junta que esté
normando el asunto de estas regulaciones, trate de poner parámetros sobre los cuales se deba calcular y un poquito reglar el uso de estas situaciones, porque coincido con el doctor Samuel en el asunto de que solemos jugar con los deterioros, con las revaluaciones, para darle mayor visión financiera a los estados financieros, redundando un poco. Y lo hacemos porque a veces queremos un asunto con el banco, queremos participar en alguna licitación o en algún tipo de cosas. Entonces yo sí creo que debería buscarse que exista una medida de control. Lastimosamente, no sé, por lo menos aquí en Ecuador, Elisa lo conoce, los entes reguladores no, ni siquiera se toman la molestia de ver los balances descuadrados que les presentan. Entonces, mucho menos ver si de verdad los valores se están manejando de forma adecuada, si la política se implementó bien o no. Se deja un poco a las auditoras externas, pero igual, las auditoras externas son solo muestreos, son solo opiniones. No existe una forma de verificarla porque se está jugando mucho con las inversiones, se está jugando mucho con el patrimonio de las personas, las empresas y en algunos casos también inclusive con los estados, porque esta gente aumenta o le da una sostenibilidad a su estado financiero para presentarse a un concurso de una obra que después nunca la termina, porque le faltó materiales. Y sí, tiene que ver mucho con la unidad de negocios. Nosotros acá en Ecuador estamos soportando en este momento unas lluvias increíbles. Y hace 4 años atrás se comenzó a construir un edificio acá en la ciudad de Machala. Se lo inauguró hace 2 años, bombos y platillos, placa de mejor edificio, ¿no? Ahora con los aguaceros resulta que ese edificio tiene filtraciones. Un edificio de 7 pisos tiene filtraciones en todos los pisos. Y hasta la gente que evacúa el edificio, porque o sea, la filtración de agua por las lluvias que tenemos es increíble. En el 7.º piso filtraciones, en el 5.º piso filtraciones por paredes, inclusive por ahí decía alguien que por las columnas de resanaba. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, ese edificio se va a deterioro total, porque ahora que se dieron cuenta de estas graves situaciones, se va a complicar, porque esas situaciones no se remedian así nomás. Entonces yo sí creo que vale la pena que se busque una forma de, utilizando los foros cuando se toque presentar ponencias y estas situaciones, recomendar que la Junta de Normas debería revisar esa parte y poner un poquito de límites para que no se juegue a mí me conviene así y así lo presento. Gracias. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este podcast anunciándoles que para la próxima vez que nos reunamos acá, tenemos la intervención del profesor Samuel Mantilla con el tema muy novedoso, que es la contabilidad del impacto. Así es que están cordialmente invitados a este tema muy apasionante, nuevo para muchísimos de nosotros, pero ya de manejo muy eficiente por parte del profesor Samuel, que conoce de estos asuntos, y Andrés también, que conoce de estos temas, ¿no? Así es que están cordialmente invitados y nos vemos hasta la próxima vez. Un abrazo a todos. Cierro y Un seguimos. abrazo. Cierro Buenas y noches. seguimos. Muchas gracias.